Hoy vamos a hablar de nutrición y recuperación post ejercicio. Este tema es un tema que muchas veces se deja descuidado porque la persona piensa, el deportista piensa en cómo prepararse para el ejercicio, cómo prepararse para una competencia, cómo hidratarse durante la competencia o digamos durante el ejercicio, pero ¿qué hace después? ¿Qué hace después del ejercicio para lograr recuperarse bien? Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa durante el ejercicio. Durante el ejercicio ocurren varias cosas en el cuerpo. Disminuyen las reservas de combustible. Entonces, nosotros tenemos reservas en varias partes, como por ejemplo en el músculo, en el hígado. Esas reservas van disminuyendo cuando vamos haciendo ejercicio. También perdemos agua y electrolitos. Hay rompimiento de fibras musculares, que este rompimiento es una adaptación que ocurre en el cuerpo y es una adaptación normal. Ahí lo que tenemos que hacer es ver de qué forma logramos recuperar las fibras para que esos micro rupturas sanen más rápido. Y después también ocurre inflamación. Entonces hay procesos inflamatorios porque el ejercicio es una forma de estrés en el cuerpo, pero es una forma de estrés positivo si se sabe hacer bien. Entonces, el cuerpo pierde la homeostasis o el equilibrio. Homeostasis quiere decir que es un estado como de equilibrio y ese estado se pierde con el ejercicio. Entonces, una forma de recobrar ese equilibrio es con la nutrición post ejercicio. Entonces, vamos a ir viendo que nosotros podemos ver la parte de la recuperación con las 4 R's. Entonces tenemos la primera R, es reponer las reservas de energía. La segunda R, reparar y regenerar el músculo. Tercera, reforzar el sistema inmune. Y la cuarta, rehidratar. Entonces recuerde que el proceso de recuperación del cuerpo incluye 4 R's y es muy importante tratar de cubrirlas todas. Entonces vamos a ir viendo una por una. Primero, reponer las reservas de energía. Entonces, esas reservas, bueno, primero vamos a hablar del músculo. El músculo, ustedes sabían que la mayoría del músculo es agua. Más o menos un 76% del músculo es agua. Entonces, por eso es que es importante hidratarse para que el músculo funcione bien. También el músculo tiene un 22% de proteína, de 1 o 2% de carbohidratos, que se le llama glucógeno. Esas son las reservas de carbohidrato en el músculo y menos de un 1% de grasa. Entonces, esas reservas de glucógeno resulta que nosotros las encontramos en los músculos y en el hígado y son las que nos van a dar energía durante el ejercicio. El carbohidrato es la principal fuente de energía a intensidades moderadas y altas de ejercicio, que son las intensidades a las que normalmente trabajamos durante el ejercicio. Y la energía de los carbohidratos se ha visto que se libera 3 veces más rápido que la de las grasas. Por eso es que es el combustible preferido. Pero resulta que ese combustible es limitado. Nosotros las reservas que tenemos en los músculos y en el hígado no nos van a durar mucho tiempo. Por ejemplo, las reservas en el hígado duran aproximadamente 2 horas de ejercicio continuo y las del músculo van a depender de la intensidad y van a depender si nosotros comemos algo, consumimos carbohidrato durante el ejercicio. ¿Qué pasa con el glucógeno? Entonces, como les decía, esas reservas de carbohidratos son limitadas. La recuperación completa de las reservas no es un proceso muy rápido. O sea, ese proceso, si nosotros gastamos las reservas, vamos a durar de 24 a 48 horas en recuperarlas. Y esa recuperación va a ser muy crítica cuando se entrena más de 1 hora todos los días, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, entrenan más de 1 hora todos los días, es muy importante tratar de reponer ese glucógeno, esas reservas de carbohidrato, de una sesión a otra. Cuando hacen doble sesión, es muy importante también tratar de reponer todo el glucógeno que se pueda. Y cuando hay menos de 8 horas entre 2 sesiones, que es lo que pasa muchas veces con los
con los triatletas, ¿verdad? O con deportistas que entrenan en la mañana y después vuelven a entrenar en la noche. O entrenan en la noche y al día siguiente entrenan muy temprano, ¿verdad? En la madrugada. Entonces no hay suficiente tiempo de recuperación. Esa recuperación del glucógeno se da en dos fases. Entonces tenemos la primera fase que se le llama la fase rápida. Y en esa fase rápida, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que nosotros tenemos las células musculares. Entonces, la entrada de la glucosa o el azúcar al músculo no va a depender de la insulina. Normalmente eso va a depender de la insulina, ¿verdad? Por medio de unos transportadores. Entonces nosotros tenemos los transportadores, la insulina activa ese transportador y la glucosa entra a la célula muscular y dentro de la célula es cuando se usa como fuente de energía. Pero resulta que cuando nosotros terminamos el ejercicio, hasta una hora después, no necesitamos insulina para que entre el azúcar a la célula muscular. Entonces, el músculo se puede recuperar mucho más rápido. Por eso es que se dice que entre más pronto se coma después del ejercicio, más rápido se logran recuperar, ¿verdad? Y es por esta fase rápida. Y después tenemos la segunda fase, que es la fase lenta, que esa fase sí va a depender de la insulina. Entonces ya esa fase usualmente es más o menos como unas 2 horas después del ejercicio, que entonces ya la recuperación va a ser más lenta. Por eso es que es muy importante que ustedes terminando el ejercicio consuman los nutrientes, ¿verdad? Porque el músculo, las células musculares están casi que abiertas, tienen la puerta abierta para que entren los nutrientes, para que entren el carbohidrato en forma de glucosa y para que entren los aminoácidos de la proteína. Entonces vamos a ver estrategias muy específicas. La estrategia número 1 para recuperarse rápido es consumir entre 1 y 1.5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Entonces ustedes lo que hacen es que ustedes toman su peso, por ejemplo, si ustedes pesan 70 kilos, eso sería equivalente a consumir entre 70 y 105 gramos de carbohidrato. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros, el nutricionista lo que hace es traducir esos gramos de carbohidrato en alimentos. Pero si ustedes son curiosos, ustedes también lo pueden hacer, ¿verdad? Viendo la información nutricional de los alimentos que ustedes consumen. Entonces, se puede calcular como cuánto carbohidrato necesita para recuperarse más rápido. Esa comida puede ser la comida principal, ¿verdad? Que ustedes, por ejemplo, terminan el ejercicio y comen de una vez, ¿verdad? En transcurso de una hora después de haber terminado. Por ejemplo, terminan de entrenar a las 6 de la mañana y ya a las 6:30 están desayunando. O terminan de entrenar a las 7 de la noche y ya a las 7:30 están cenando. Pero si va a pasar más de una hora entre que ustedes terminan el ejercicio y la comida, se recomienda una merienda post ejercicio. Y también, si por ejemplo ustedes hacen doble sesión al día, ¿verdad? Van a hacer doble sesión, entonces pueden meter una merienda de recuperación post ejercicio. Es muy importante, como les decía, si ustedes tienen la curiosidad, revisar las etiquetas de los productos, porque entonces esas etiquetas les va a decir la cantidad por porción que tienen de carbohidrato y de proteína, que son los nutrientes que nos van a interesar ahorita para recuperar el músculo. Y aquí les enseño unas tablas que vienen con la cantidad de carbohidratos de algunos alimentos. Entonces, por ejemplo, hay alimentos que ustedes pueden revisar la etiqueta nutricional. Entonces, ustedes pueden ver cuánto tiene un paquete de galletas, cuánto tiene una barrita, cuánto tiene una bebida deportiva, una botella. Pero hay otros alimentos que uno no sabe porque no traen la etiqueta, como por ejemplo un banano mediano, tiene en promedio como unos 30 gramos de carbohidrato. Una taza de leche, eso viene en información nutricional, ¿verdad? Pero ahí, digamos, una taza de leche les va a aportar 12 gramos de carbohidrato. Entonces uno va sumando. Entonces uno dice, bueno, si después del ejercicio me como un banano mediano, me tomo una taza de leche, ya van 30,
más 12, ya van 42 gramos de carbohidrato. Entonces ustedes pueden hacer sus cálculos y sacar más o menos cuántos carbohidratos, cuántos gramos de carbohidrato consumirían después del ejercicio para lograr recuperarse. Y ojalá que ese consumo sea en el transcurso de la hora después de haber terminado. Después tenemos otra estrategia para reponer las reservas de energía. Entonces se recomienda reponer el carbohidrato el resto del día. ¿Eso qué quiere decir? Que de nada vale que uno coma carbohidrato después del ejercicio si el resto del día pasan, digamos, sin carbohidrato. Entonces es importante repartir el carbohidrato durante el día. Eso es tema de otra charla, ¿verdad? Para hablar de las fuentes, pero se las voy a mencionar. Los carbohidratos se encuentran en los cereales, como por ejemplo arroz, trigo, maíz, avena. Está en las verduras harinosas, todas las verduras de la olla de carne, por ejemplo, la papa, la yuca, el camote, el elote. También está en las frutas, ojalá frutas frescas, y también está en productos lácteos como la leche y el yogur. Resulta que la leche y el yogur también son fuente de carbohidrato. Entonces, esos son fuentes de carbohidrato que se recomiendan incluir durante todo el día para llegar a cubrir cierta cantidad de carbohidrato al día, que la recomendación anda entre 6 y 10 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso al día, si quieren una recuperación rápida, ¿verdad? Entonces, eso ya se calcula a nivel diario y entonces se distribuye esa cantidad de carbohidratos en todas las comidas del día. Entonces, esa sería la primera recomendación, la primera R. Después tenemos la segunda R, que era reparar y regenerar el músculo. Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar proteínas. Las proteínas son importantísimas. Las proteínas resulta que no son una fuente importante de energía durante el ejercicio. Entonces, la principal fuente de energía durante el ejercicio son los carbohidratos. Las proteínas no nos van a aportar mucha energía, usualmente aportan entre un 3 y un 5% del total de energía que utiliza el cuerpo, solamente de un 3 a un 5% vienen de proteína. Y eso es un mecanismo de defensa del cuerpo para no gastar la proteína muscular, ¿verdad? Porque si la proteína fuera una fuente importante de energía, digamos, se rompería muy rápido el músculo y se utilizaría como fuente de energía. Lo que pasa es que en ejercicio de larga duración, digamos, si ustedes ya van para un Ironman, para pruebas, digamos, de ciclismo de 5, 6, 8 horas, se puede utilizar hasta un 10% de la proteína como fuente de energía. ¿Para qué sirve la proteína? Sirve para reparar microdaños en tejido muscular y conectivo. Esto es muy importante porque también la proteína ayuda a regenerar el tejido conectivo de las articulaciones y de los tendones. Y también ayuda a construir el músculo. Entonces, estrategias para recuperar el músculo. Se recomienda también consumir de 0.3 a 0.4 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces, vamos a seguir haciendo cálculos con el peso de cada uno. Con el deportista que pesa 70 kilos, eso corresponde a consumir entre 21 y 28 gramos de proteína para esta persona. Si la persona pesa 50 kilos, va a ocupar menos proteína post ejercicio, ¿verdad? La cantidad de proteína que va a necesitar va a depender del peso. También, si van a incluir una merienda post ejercicio porque necesitan una recuperación más rápida, se recomienda incluir como entre unos 10 a 20 gramos de proteína. Ahora vamos a ver unos ejemplos de qué corresponde de 10 a 20 gramos de proteína. Ustedes también pueden revisar las etiquetas de los productos que consumen para ver la cantidad de proteína que tienen. Si tienen poco tiempo de recuperación, lo mejor es consumir carbohidrato y proteína, esa combinación, ese combo, dentro de las 2 horas post ejercicio. Entonces se ha visto que ese combo es un combo ganador, sobre todo si ustedes quieren recuperar
la reserva de glucógeno, de carbohidrato en el músculo y recuperar la proteína muscular, ¿verdad? Para que ayude a regenerar el tejido y ayude a regenerar las articulaciones y los tendones. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de cuánto corresponde entre 10 y 20 gramos de proteína. Entonces tenemos ejemplos para todo tipo de dietas, ¿verdad? Puede ser una taza de leche de vaca, un vaso de yogur, 3 cucharadas de leche en polvo, 60 gramos de queso, media taza de queso ricota, cottage, 60 gramos de carne, pollo, pescado cocinado, media lata de atún, una taza de leguminosas, eso en el caso, digamos, de personas vegetarianas o veganas que no consuman ningún producto de origen animal, entonces pueden consumir leguminosas, que la ventaja de las leguminosas es que tienen las dos cosas, tienen los dos nutrientes, carbohidrato y proteína. Entonces, son muy buenas para la recuperación. Media taza de frijoles molidos también les puede servir, o 2 huevos. Y en el caso de que utilicen productos vegetarianos, de 1 a 3 cucharadas de proteína de soya, que esa cantidad de cucharadas va a depender de la marca. Una taza de leche de soya o bebida de soya y proteína vegana, que actualmente en el mercado se consiguen varios tipos de proteína vegana, que son proteínas a partir de la proteína del arroz integral o de los guisantes. Entonces hay varios tipos de proteínas. ¿Qué pasa con los batidos de proteína? Entonces les menciono este tema porque cuando una persona hace ejercicio, ¿verdad? O está entrenando o aumenta su entrenamiento, lo primero que piensa o lo primero que pregunta es si me tengo que tomar el batido de proteína, ¿verdad? Eso es una pregunta muy común. Entonces, ¿qué pasa con estos batidos? Resulta que los batidos de proteína, aquí tenemos un ejemplo de un batido, un scoop o una medida, lo que tiene es solo 1 gramo de carbohidrato. Ven que tiene muy poquito carbohidrato y tiene 25 gramos de proteína. Entonces, ese batido como tal le va a aportar un montón de proteína y poco o nada de carbohidratos. Entonces, lo que le va a ayudar es a recuperar las fibras musculares, a construir músculo, pero no le va a ayudar a reponer las reservas de energía. Y es muy importante cumplir las 2 R's, ¿verdad? No solo una. Y por lo tanto no son la mejor opción si quieren reponer carbohidrato y proteína. Entonces, estos batidos cumplen otras funciones, pero no logran reponer las reservas de energía y recuperar el músculo. La tercera R es reforzar el sistema inmune. Es muy importante que nosotros mantengamos un sistema inmune sano para prevenir enfermedades y también para estar saludables, para poder ser constantes en el entrenamiento. Si nosotros nos estamos enfermando cada rato, entonces tenemos que estar parando y eso nos va a restar continuidad. Por un lado tenemos que los carbohidratos son muy importantes porque son fuente de energía para los leucocitos. Los leucocitos son las células del sistema inmune. Entonces, por eso es que se recomienda también consumir carbohidrato post ejercicio para fortalecer el sistema inmune. Y después tenemos las sustancias antioxidantes que reducen el daño en las células musculares, protegen a todas las células del cuerpo y previenen enfermedades crónicas. Entonces, desde el punto de vista de salud, ayudan a prevenir enfermedades del corazón, ciertos tipos de cáncer. Entonces, son sustancias que nos benefician. ¿Y esas sustancias dónde se encuentran? Se encuentran en las frutas, en los vegetales, en los cereales integrales como la avena, el arroz, el maíz, pescado, nueces y semillas, aceite de oliva y aguacate. Entonces, vean que muchos de esos alimentos son los alimentos que le dan color al plato. Entonces, es muy importante que ustedes vean un plato con color, ¿verdad? Que no sea un plato triste, ¿verdad? Pálido. Por ejemplo, si ustedes tienen un plato donde solo hay arroz, digamos que caso que coma pollo, arroz y pollo,
¿qué le falta a ese plato? Le falta color, le falta vegetales, acompañarlo, pueden meter una fruta de postre, pueden ponerle aguacate. Entonces traten de ponerle más color a al plato para que así obtengan más antioxidantes y esos antioxidantes les va a ayudar a recuperar el músculo. Después tenemos alimentos que previenen inflamación. Entonces nosotros, cierto grado de inflamación es deseable, ¿verdad? Porque la inflamación es un proceso normal en el cuerpo, ¿verdad? Que va a ayudar a que nosotros mejoremos rendimiento. El problema es cuando hay un exceso de inflamación. Entonces, hay alimentos que ayudan a modular la inflamación. ¿Cuáles son esos alimentos? Tenemos el tomate, las frutas como fresas, piña, naranja, banano, las nueces, aceite de oliva, vegetales de hoja verde, como por ejemplo la espinaca, cale, puede ser también las hojas de remolacha, que muchas veces se botan y esas hojas son muy buenas, son muy nutritivas. Y después tenemos los pescados grasosos, que son los pescados como por ejemplo salmón, atún, trucha, sardina. Y por otro lado tenemos alimentos inflamatorios. Estos alimentos inflamatorios más bien van a hacer que las células se inflamen, ¿verdad? Y eso nos va a retrasar la recuperación. Entonces, ¿cuáles alimentos son inflamatorios? Las gaseosas, las carnes procesadas, como por ejemplo los embutidos, papas fritas, en general las frituras, ¿verdad? Papas fritas, aros de cebolla, los nuggets de pollo, todas esas cosas, ¿verdad? La manteca de cerdo y la repostería. Entonces, esos son alimentos que se recomienda tratar de evitar si uno quiere recuperar más rápido. Después tenemos la cuarta R. ¿Cuál es la cuarta R? Rehidratar. Entonces, vamos a ir hablando, bueno, primero del agua. El agua es el mayor componente del cuerpo humano. Entonces, representa entre un 50 a un 70% del peso corporal. La cantidad de agua en el cuerpo va a depender de la edad, va a depender de la composición corporal. ¿Esto por qué? Porque resulta que el músculo tiene un porcentaje de agua muy alto. Vimos que un 76% es agua. Entonces, si una persona tiene más masa muscular, va a tener un porcentaje de agua más alto. Y por el contrario, si una persona tiene mucha grasa, va a tener un porcentaje de agua más bajo. Y también va a depender del género. Y esto también está muy relacionado con la composición corporal, porque las mujeres tendemos a tener porcentaje de grasa más alto que los hombres. Entonces, por eso es que vamos a tener un porcentaje de agua más bajo. Es muy importante ver que no hay almacenamiento de agua en el cuerpo. Nosotros no tenemos como un tanquecito, un lugar, ¿verdad? Donde llegue y usted almacene el agua, ¿verdad? Entonces, es muy importante mantener el equilibrio hídrico, reponer la cantidad de agua perdida para mantener la salud y las funciones del cuerpo. Entonces, nosotros, todas las pérdidas que tengamos, tenemos que irlas reponiendo todos los días. Porque si no, bueno, aquí está, antes de hablarles de deshidratación, quería enseñarles este dibujo, porque aquí, digamos, muestra, este es el total del peso. Digamos, ese es un hombre de 70 kilos, con un 60% de agua. Entonces me pareció interesante comentarles esta parte, porque nosotros tenemos líquido afuera de las células y líquido dentro de las células. Entonces ese líquido se va a repartir. Un 35% está afuera de las células y un 65% está dentro de las células. Entonces imagínense, la mayoría del agua de nuestro cuerpo está dentro de las células. Por eso es que es importantísimo hidratarse bien y rehidratarse, ¿verdad? Reponer ese líquido, porque si no las células no funcionan igual, o sea, van a empezar a fallar. Entonces, ¿por qué? Porque el 65% del líquido que tenemos, del agua que tenemos, está dentro de la célula. Entonces, vamos a hablar de deshidratación. La deshidratación se da cuando no se reponen las pérdidas de fluidos y electrolitos. Se da pérdida por sudor y respiración, ¿verdad? Más un consumo inadecuado de líquido. Entonces, por un lado tenemos que perdemos líquidos y electrolitos sudando, ¿verdad? Y por medio de la respiración
pero no reponemos la cantidad de líquido que necesitamos. Entonces ahí nos estamos deshidratando. Es frecuente ver personas deshidratadas durante entrenamientos y competencias. Es muy difícil que una persona logre reponer todo el líquido que pierde durante el ejercicio. Bueno, esto es un tema también de otra charla que tal vez se pueda ver en otro momento, porque es interesantísimo hablar de esto, ¿verdad? De las formas para reponer el líquido durante el ejercicio. La pérdida de peso nos va a decir cuánto líquido se perdió en una sesión de ejercicio, porque usualmente si ustedes pierden peso en un entrenamiento, no están perdiendo grasa, o sea, para perder grasa tienen que hacer horas de horas, ¿verdad? No es tan sencillo. El peso que ustedes pierdan en una sesión es líquido. Entonces, lo que se dice es que si se pierde de un 1 a un 2% del peso corporal, ya eso va a afectar el rendimiento físico y mental. O sea, ustedes no van a rendir ni a nivel físico ni a nivel mental de la misma forma, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué aquí es tan importante la parte mental? Porque ustedes no van a tomar buenas decisiones. O sea, puede ser que ustedes tal vez se desmotivan o digamos no se van a sentir igual, ¿verdad? Entonces, eso les va a afectar, ¿verdad? La parte mental. Y ustedes calculan, de acuerdo a su peso, de un 1 a un 2%, ¿verdad? Entonces, para una persona de 70 kilos, 1% sería 700 gramos y 2% sería kilo 400. Entonces, si esta persona ya pierde 700 gramos en una sesión de entrenamiento, quiere decir que ya eso le puede estar afectando el rendimiento. Entonces, lo que hacen es que se pesan antes y se pesan después del ejercicio y ven cuánto líquido perdieron. Ahí la recomendación sería que si ustedes hacen eso, que se pesen con la mínima cantidad de ropa posible y que si se van a pesar después del ejercicio, pesarse sin la ropa mojada, ¿verdad? Ni sudada, porque si no eso va a pesar más. Y muy importante, la deshidratación, ustedes sabían que es la principal causa de calambres musculares. Resulta que las personas cuando tienen calambres musculares lo primero que piensan es en comer banano, ¿verdad? Porque el banano tiene potasio y hay que reponer el potasio, ¿verdad? Pero resulta que la principal causa de calambres es la deshidratación. Entonces, si ustedes se pasan acalambrando, puede ser que no se estén hidratando bien. Entonces, la rehidratación, ¿a qué se refiere? Es reponer fluidos y electrolitos perdidos para prevenir la deshidratación crónica. La deshidratación crónica ocurre cuando, por ejemplo, una persona se deshidrató en una sesión de entrenamiento y no se hidrató completamente y vuelve a entrenar deshidratada y sigue deshidratada, ¿verdad? Entonces, eso le va a afectar el rendimiento a largo plazo. ¿Cuál es la estrategia para rehidratarse? Entonces, si ustedes se pesan antes y después, la recomendación es reponer 150% del peso corporal perdido en el transcurso de unas 4 horas post ejercicio. Entonces, si el deportista pierde 1 kilo, quiere decir que durante el ejercicio, digamos, pierde 1 kilo durante el ejercicio, después del ejercicio debería reponer 1,5 litros. Entonces nosotros podemos igualar kilos a litros, ¿verdad? Entonces tiene que reponer 1,5 litros y así, ¿verdad? Entonces ustedes sacan ahí esa relación. ¿Qué se recomienda? Tomar de medio a 1 litro, ¿verdad? Que sería equivalente de 2 a 4 tazas de líquido durante los primeros 30 minutos post ejercicio, ¿verdad? También es importante que si ustedes se van a rehidratar, no rehidratarse de un solo, digamos, como decir, para salir de eso, ¿verdad? Entonces llegan y se toman todo así, cor, ¿verdad? La botella de 1 litro y ya, ¿verdad? Porque resulta que si ustedes se hidratan mucho, muy seguido, eso más bien les va a estimular la producción de orina, entonces van a orinar más. Entonces la recomendación es estarse hidratando a intervalos regulares, pero no tomárselo todo de una vez. Y después tomar 1 litro cada 1 o 2 horas hasta que haya repuesto todo lo que perdió. Entonces, si tenemos este atleta que perdió 1 kilo, que tiene que reponer 1,5 litros, entonces digamos que se tomó medio litro los primeros 30 minutos. Entonces le queda reponer 1 litro de líquido, ¿verdad? Para las siguientes 1 o 2 horas después del ejercicio. Entonces que trate de reponer todo lo que ha perdido.
También para rehidratar es muy importante reponer el sodio. La mayoría del sodio del sudor está compuesto por agua. O sea, el sudor tiene como un 99% de agua. Tiene pequeñas cantidades de sodio y de cloro, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros conocemos como sal. Los atletas generalmente pierden de 3 a 10 veces más sodio que potasio durante el ejercicio. Entonces, el sudor tiene una concentración mayor de sodio que de potasio. Por eso es que nosotros le ponemos tanta importancia al sodio, ¿verdad? Para poder rehidratarse. ¿Cuál es la estrategia? Agregar un poco más de sal a la comida. Entonces me va a decir, bueno, pero ¿cuánta sal le echo? Le echo una pizca, le echo media cucharadita, le echo una cucharadita, ¿cuánto le echo? Resulta que es que como cada persona suda diferente, ¿verdad? Porque tiene una concentración de sal diferente, no hay una recomendación específica que diga que usted tiene que echarle media cucharadita o una cucharadita, sino que nosotros lo que trabajamos es como una pizca, ¿verdad? Entonces agregarle un poquito más de sal a la comida y consumir alimentos fuente de sodio como galletas saladas, pan, sopas, queso y salsa de tomate. Y el sodio, la ventaja que tiene es que nos ayuda a retener el líquido que estamos tomando, que estamos consumiendo. Entonces, eso también nos ayuda a rehidratarnos. Voy a hablarles de este concepto que es muy interesante, que se llama índice de rehidratación. Eso resulta que hicieron un estudio con diferentes bebidas. Y entonces lo que hicieron fue que le dieron a las personas de tomar diferentes bebidas y después le midieron la cantidad de orina que eliminaban en 2 horas. Y entonces lo que hicieron fue sacar un índice, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de orina que botaba cada persona. Resulta que estas bebidas que están arriba son las bebidas que se lograron retener más en mayor cantidad en el cuerpo. Entonces, dentro de esas bebidas, ¿cuál es la que dio más? O sea, la que logró retener más cantidad de líquido. Las soluciones de rehidratación oral, que eso se le llama a los sueros orales, que son los sueros que venden en la farmacia, que son para, digamos, reponer pérdida de electrolitos. Entonces, esos sueros fueron los que lograron retener más cantidad de líquido en el cuerpo. Pero vean qué interesante, porque las bebidas que siguen son la leche. Leche descremada, leche entera y jugo de naranja. Entonces, esas 4 bebidas son las bebidas estrella, ¿verdad? Que se encontró que son las bebidas que ayudaron a rehidratar mejor después de haberlas consumido. Y después algunas cosas ahí, por ejemplo, digamos, aquí está el agua, que el agua es una referencia, entonces el agua ahí no, ni se perdió, ni logró retener más, entonces está ahí como base. Y de últimos, ¿con cuáles se perdieron más cantidad de líquido? ¿Verdad? Que más bien dio aquí negativo. Con lager, ¿verdad? Que es una cerveza, y con café. Entonces esas bebidas más bien hicieron que la persona orinara más después de haberla consumido. Entonces también tenemos que hablar de sustancias que no ayudan a la recuperación muscular. Lo siento. Resulta que hay sustancias diuréticas, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol y la cafeína, que no contribuyen a la rehidratación, que no les va a ayudar a rehidratarse. Entonces, se recomienda evitar las bebidas alcohólicas después del ejercicio, porque las bebidas alcohólicas son diuréticas y lo que van a hacer es que los va a poner a orinar más cuando más bien ustedes necesitan recuperar el líquido que perdieron durante el ejercicio. Es muy común, ¿verdad? Que después, por ejemplo, de una competencia o de un fondo, a veces los atletas van y se toman sus cervezas, ¿verdad? O van y se toman algo. Entonces, si no es que uno lo esté recomendando, ¿verdad? Porque ya les dije que es diurético, pero si en algún caso a usted les pasa que se quieren ir a tomar una cerveza porque está haciendo mucho calor, entonces, bueno, se pueden tomar una cerveza sin alcohol, ¿verdad? Eso puede ser una opción. Otra sería que si se toman una cerveza con alcohol, que se tomen el mismo volumen que tomaron de cerveza
de otro líquido que no tenga alcohol. Entonces puede ser un fresco natural, puede ser una limonada con sal, ¿verdad? Una michelada sin alcohol, ¿verdad? Eso le puede ayudar a recuperar el líquido que pueden perder con el alcohol. Y después, las bebidas con cafeína también pueden ser diuréticas. Lo que pasa es que el efecto es individual. Entonces, cada persona tiene que medirse, ¿verdad? Cada persona se conoce y sabe si, por ejemplo, se toma un café y le dieron ganas de orinar. Y hay personas que no, que se toman 1 o 2 tazas de café y no les pasa nada. Entonces, tienen que tomar en cuenta que hay bebidas que podrían hacer que ustedes orinen más, como por ejemplo las gaseosas de cola, té frío, café, té negro o verde, bebidas energéticas. Después es importante, ya casi para terminar, mencionar el descanso y el sueño, que eso también les va a ayudar a la recuperación. La cantidad y calidad del sueño son importantes para el rendimiento físico y la prevención de lesiones, la capacidad de aprendizaje, el ánimo y la motivación. Se recomienda dormir unas 8 horas por noche y respetar los días de descanso. Estos días de descanso, si el entrenador les dice que hay que descansar, porque eso es parte del entrenamiento, ¿verdad? Ustedes no van a perder condición física si descansan un día, más bien el cuerpo, eso les va a ayudar a recuperarse para empezar con más energía y con las reservas llenas de energía otra semana de entrenamiento. Después también se ha visto que restringir el sueño puede causar sobreentrenamiento. Entonces, por eso es que es muy importante respetar el sueño. Y bueno, ya para concluir, entonces, recordemos las 4 R's de la recuperación. Traten de cumplirlas todas para que logren una recuperación después del ejercicio. Entonces sería reponer las reservas de energía, reparar y regenerar el músculo, reforzar el sistema inmune y rehidratar. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho la atención y podemos ver las preguntas que tengan.